Bueno, vamos a empezar con este cuarto caso. Ok, asimismo, como habíamos hecho ayer, un poco del análisis del resumen de la historia y luego vamos a ver la biometría hemática y decidimos, ok. Se trata de una mujer que tiene 45 años de edad. Ella refiere gastritis crónica por Helicobacter pylori. Ella acude con cuadro de 2 meses de evolución de astenia, mareo, palidez. Refiere además dolor urente en plantas. Tiene una tensión arterial de 110/70, pulso de 110, 24 respiraciones y palidez generalizada al examen físico. Muy bien. ¿Qué problemas podemos encontrar en esta paciente? Astenia, Ya, muy bien. ¿Qué más? Palidez generalizada, La palidez. Ok, que también está acá abajo. Dolor urente en las plantas. Dolor urente en las plantas. ¿Qué más? taquicardia y taquipnea, Así es, taquicardia y también taquipnea. Muy bien. Serían sus problemas, ¿no? Básicamente el resumen de la historia clínica nos indica eso. Síndrome anémico creo que está claro, ¿verdad? Sí tenemos síndrome anémico. Ahora, ¿cuál dato ahí no corresponde con síndrome anémico? El dolor de las plantas, doctor. Ya, ok. Dolor de las plantas definitivamente no corresponde. ¿Qué puede estarnos indicando ese dolor de las plantas? ¿Qué opina? Mm. ¿Tenemos alguna idea qué puede significar? ¿No? ¿En qué tipo de dolor sería este? ¿Qué opinan ustedes? O sea, me refiero, dolor, Quemante. perdón, Es un dolor quemante. ya, pero ¿sería un dolor somático? ¿Será un dolor de tipo visceral? ¿Será un dolor de qué clase? ¿Cuántas clases de dolor? Según el sistema nervioso, ¿cómo clasificaríamos la transmisión del dolor? ¿Qué opinan? ¿Alguna idea? ¿No? Este dolor stipurente es un dolor característico, ¿no? Básicamente de las fibras nerviosas profundas. O sea, perdón, no de sensibilidad profunda, sino de dolor lento de las fibras tipo C. ¿Se acuerdan de ustedes de las fibras tipo C? ¿Alguna idea? ¿Se acuerdan cuáles eran las fibras tipo A delta? Muchachos. ¿Qué opinan? ¿No? ¿No se acuerdan de esas fibras? doctor, pueden ser de conducción rápida. Ya, las A delta son de conducción rápida y las tipo C son de conducción lenta, ¿no es cierto? Ya se están acordando un poco, ¿verdad? Ok. Este dolor urente es típico de las neuropatías, ¿sí? Por ejemplo, neuropatías en humanos se ven, o las neuropatías, perdón, se distinguen porque son lesiones hipoestésicas o alteraciones de la sensibilidad o distorsiones de la sensibilidad como dolor quemante, tipo electricidad, por ejemplo, también puede verse en estos pacientes, que puede acompañarse incluso de síntomas como sudoración, por ejemplo, en las zonas que están pues alteradas, ¿no? O sea, en general, un dolor urente en extremidades, ¿no? Lo que nos indica es eso, una posible neuropatía, ¿no? Entonces,
El caso más frecuente donde vemos nosotros neuropatía suele ser la diabetes. Pacientes diabéticos se quejan de dolor, ardor en las plantas, en las palmas de las manos. Lo que he escuchado a veces de los pacientes decir es que, doctor, me queman tanto los pies que tengo que sacar por la ventana. Alguna vez me dijo eso un paciente. O por lo menos sacan fuera de la cama, ¿no? Para tratar de enfriar los pies. Entonces, es interesante este tipo de molestias que refieren los pacientes, ¿no? Que es una neuropatía de forma general. Entonces, ¿esta neuropatía les cuadra a ustedes en algo, en este caso en particular? ¿No? Bueno, veamos la biometría, luego explicamos por qué, ¿sí? Bueno, tiene aquí, en este caso, 3.500 leucocitos, de los cuales 60% son neutrófilos y 35% son linfocitos. A ver, cuéntenme, ¿qué está esto? ¿Normal, anormal? ¿Qué está? ¿Cuántos neutros son? ¿Cuántos linfos? ¿Qué me dice? 60% de 3.500, ¿cuánto es? 2100. 2.100. ¿Qué es eso? ¿Normal o anormal? Está bien. Ujú. Ya, linfocitos, 35%. Igual, sí está bien. Ya. ¿Cuánto sale? 1.200 y algo, ¿verdad? 1.225 creo que es. Sí, Estarían doctor. normales, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tiene ella entonces en la serie blanca? Leucopenia. Leucopenia, ¿no es cierto? Ahora, significado de esto, porque fíjense que los linfos y los neutros están normales. ¿Será que está alterado realmente? ¿Qué opina? ¿Qué piensa? Algo por acá. Pero el resto de células de la serie blanca deben estar alterados, doctor. Sí, pero en general me preocupo. Le hago una médula ósea. En general no es necesario, ¿ok? Mientras los neutros y los linfos estén normales, los otros pueden estar más bajos, por distintas situaciones, ¿no? Entonces no es algo que yo me estrese mucho en realidad, porque los neutrófilos son normales y los linfocitos son normales. Es muy importante tener en cuenta eso. Ahora, ¿qué pasa con la serie plaquetaria? 125.000. Está bien. Sí, exacto, ¿no es cierto? Ya habíamos dicho que menos de 100.000 es lo que nos preocupa. Realmente esto lo que vamos a hacer es vigilar y no le vamos a hacer nada más, ¿ok? Muy bien. Ahora, ¿qué me dicen de la serie roja? ¿Qué hay? Tiene una anemia severa. Una anemia severa. Ya, ¿qué más? Volumen corporal Cítica. macrocítica. Ya, con AD de 14. Normal. Está normal, ¿no es cierto? Ok. Y los reticulocitos de 2.2, ¿qué opina? Hay que hacer la fórmula, Es la doctor. fórmula, doctor. Hay que hacer la fórmula, a ver, hagamos. ¿Cuál era la fórmula? Era los reticulocitos hematocrito dividido para 45. Dividido para 45, exactamente. Ajá, ¿cuánto sale? ¿Cuánto salía? ¿Hicieron el cálculo? No, tampoco estoy haciendo. A ver, hagamos. ¿Cuánto sale?
¿Cuánto le salió? Doctor, ¿cuál era la fórmula? Ya ven, son el colmo. Reticulocitos por hematocrito dividido por hematocrito ideal. O sea, 2.2 por 17, que es el hematocrito en este caso, dividido para 45. 0,83. 0.83, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se llama esto? 0.83, ¿no es? Ah, regenerativo. Regenerativo. Ya tenemos nosotros la clasificación de esta anemia. Perfecto. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué necesitamos hacer en este caso? Según el algoritmo. Frotis. Un frotis. No tanto. Sí se puede hacer un frotis. Sería interesante verlo, pero ¿qué es lo que necesitamos hacer? ¿Qué le tenemos que medir? Era megaloblástica, doctor. Exacto, estamos pensando en anemia megaloblástica, o sea, ¿qué medimos? ¿Qué Los tenemos? niveles de hierro, No, ¿no? Ácido fólico. ácido fólico y vitamina B12, ¿no es cierto? Ok, vamos a seguir viendo qué hay. Bueno, ya le hicieron endoscopía, había una gastritis atrófica y medimos vitamina B12 y ácido fólico. ¿Cuál fue el problema? Doctor, la B2 está baja por lo que hay atrofia y la hormona de la gastrina no deja que se absorba la vitamina B12. Es por deficiencia de factor intrínseco, de hecho. Factor intrínseco de Castle, que se produce en la mucosa gástrica, está disminuido justo por la atrofia. Entonces no se absorbe de manera adecuada la vitamina B12. ¿Sería anemia Entonces, perniciosa? sería una anemia perniciosa. Exactamente, así es. Se llama anemia perniciosa. Ahora, fíjense, ¿por qué tiene dolor urente en plantas? La deficiencia de vitamina B12 produce neuropatía. ¿Sí? Entonces, no es raro encontrar síntomas de neuropatía en estos pacientes, aunque vamos a ver aclarando, cuando veamos el tema, que no es tan así, ¿no? Y se presenta de diferentes maneras, ¿sí? ¿Quedó claro esto? Sí, doctor. Ya. Bueno, le pedimos anticuerpos antifactor intrínseco y nos pedimos anticélulas parietales, pues nos dio positivo, ¿no? Entonces sí es una anemia perniciosa, para el que preguntó justamente. Ok, vamos con el siguiente caso. Se trata de una mujer también, 28 años, sin antecedentes previos. Acude con cuadro de 3 meses de evolución de mareos, astenia y palpitaciones, tensión arterial 120/80, pulso 110, respiraciones 26, palidez generalizada. Refiere menstruaciones abundantes de 8 días de duración. Esto ya desde hace mucho tiempo, no es reciente, ¿no? Ok, ¿cuáles son los problemas de esta paciente? Ahí, doctor, primero, o sea, hay que señalar los que tienen casi todos los síntomas de una anemia, como la astenia, palpitaciones, Ajá, la tensión arterial, perdón, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la palidez. así es. De ahí aparte las menstruaciones abundantes y los mareos. Nutrición. Bueno, el mareo también es parte de la anemia, ¿ah? También es parte del síndrome anémico. ¿Sí? Acuérdense que es el déficit de oxígeno lo que está produciendo este problema. Entonces, pues, es común que la paciente haga mareos o también se llama ortostatismo en algunos casos. No es lo mismo, ¿no? Mareo y ortostatismo definitivamente es diferente. Pero los pacientes confunden mucho esas dos cosas. Entonces, hay que tratar de diferenciarlo cuando hacemos el interrogatorio. Pues sí, o sea, esta paciente de todas luces tiene un síndrome anémico. ¿Y la causa cuál es? De la anemia. Está muy sencillo ahí. ¿Cuál es? La pérdida de sangre. ¿Mm? Las menstruaciones, ¿no es cierto? Menstruaciones, ok. Vamos a ver la biometría, a ver qué nos da. Dice leucocitos 7200, 56% de neutros, 34% de linfos. ¿Qué opina? En una palabra, ¿qué está? Está Cero. normal, doctor. Está normal. Plaquetas 250.000. Normal también, doctor. Normal. Entonces vamos con la serie roja, la única que vemos aquí.
que está alterada. Ok, hemoglobina de 8,5, ¿qué es eso? Una anemia leve. Moderado. 8,5, Moderada. Exacto, moderada, ¿no? Anemia moderada con un volumen corpuscular medio de 70, Microcítica sería. microcítica. Ya, otro lado. Ya, y con un AD de 22, ancho de distribución hereditaria de 22, Anisocitosis. Anisocitosis. con anisocitosis y con un reticulocitos de 1,8. A regenerativa. A Re- Es una anemia moderada microcítica con anisocitosis A regenerativa. Ok, según el algoritmo, ¿qué podría ser? ¿Un déficit de hierro, doctor? Deficiencia de hierro. Necesitamos medir cuáles eran los componentes del perfil de hierro. Ferritina. ¿Ya? ¿Qué más? El hierro. El hierro sérico. ¿Algo más? Pero la fijación también. No. Capacidad de fijación del hierro y el índice de saturación de la transferina. Son 4, ¿no? Entonces, vamos a ver esto. El hierro sérico está en 15, que está disminuido, ¿no? Capacidad de fijación está en 650, que está aumentado. Índice de saturación está en 3, que está disminuido. Y la ferritina está en 10, que está baja, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos indica? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Qué opina? Anemia ferropénica. Anemia por deficiencia de hierro, anemia ferropénica, correcto. Ese sería entonces digamos, el diagnóstico de esta paciente. Ya no es nada complicado ni nada de otro mundo si seguimos el algoritmo. Y aquí ha comprobado por el examen, ¿sí? Comprobado por, digamos, por el perfil de hierro. Muy bien, vamos a otro caso más. Esta vez se trata de un paciente de 18 años de edad. Este paciente refiere hepatitis a repetición, digo con signos de interrogación porque no supo especificar qué tipo de hepatitis, pero si mal no recuerdo había 3 episodios que le habían diagnosticado, 3 médicos que le habían diagnosticado de hepatitis en diferentes momentos, ¿sí? De su vida. Ya tenía 18 años, es muy joven, ¿no? Ya acude, dice, por malestar general, astenia marcada y disnea de medianos esfuerzos. Tiene una tensión arterial 170, pulso de 110, 22 respiraciones. Existe leve tinte ictérico en escleróticas. Y además se palpa esplenomegalia. ¿Ok? Vamos por los problemas. ¿Qué problemas tiene este paciente? Astenia, Ujú. taquicardia, taquipnea, Astenia, ¿no es cierto? Taquicardia. Tiene un poquito de taquipnea, ¿sí? ¿Qué más? la disnea, Disnea. la ictericia leve, Ya, la ictericia. Aunque la ictericia, pues bueno, saben que no forma parte del sistema anémico. ¿Qué más? La esplenomegalia. El esplenomegalia, ¿no es cierto? El Y esplenomegalia los tiene- antecedentes de hepatitis. Pues sí, correcto. Los antecedentes de hepatitis. Que bueno, no sabemos exactamente qué es, ¿no? Pero es lo que dice el paciente. Listo. Bueno, anemia tiene, ¿no es cierto? Síndrome anémico, está claro, eso no hay pierde. Si tiene los datos de un síndrome anémico, entonces sí tiene este paciente. Pero está con ictericia y esplenomegalia, ¿qué opina? Puede tener un fallo hepático. Sí, exactamente. O sea, si tiene ictericia, definitivamente ahí el hígado entra en estudio, ¿no? Porque podríamos tener un trastorno hepático que esté a ese nivel. Pero ¿y el esplenomegalia? Usted dijo que puede ser por algún cáncer. Sí, exacto. Es una de las cosas que hay que pensar, ¿no es cierto? Cáncer. Aunque, bueno, hay otras enfermedades que lo producen, pero es cierto. O sea, lo primero es lo más malo y lo más malo es el cáncer, entonces. Es lo primero que deberíamos considerar. Bueno, vamos a ver la biometría, a ver qué aparece, ¿no?
Ya, vamos con la serie blanca. 5.400 leucos, 62% neutrófilos, linfocitos 34%. ¿Qué está? Normal, doctor. Normal, perfecto, normal, ¿no es cierto? No hay por qué escandalizarnos. Dice 225.000 plaquetas. ¿Qué opina? Normal también, doctor. Normal. Normal. Ahora vamos a ver la serie roja. Dice hemoglobina 9. Anemia leve. Anemia moderada. Moderada. Anemia moderada, correcto. Moderada. Ya, con un volumen corpuscular medio de 102. Macrocítica. Es macrocítica. Con un ancho de distribución eritrocitaria de 15. Anisocitosis. Sí, hay una leve, ¿no? Con leve anisocitosis. ¿Qué más? Con reticulocitos de 12.3. ¿Qué opina? Regenerativa. Sí, ¿no es cierto? Pero hay que corregir. ¿Cuánto sale corrigiendo? Y se acuerdan de la fórmula, ¿no es cierto? ¿Cómo sería el cálculo? 7.24. Eso, muy bien, 7.24. Serían 12.3 reticulocitos por 26.5 del hematócrito y eso dividido por hematócrito ideal, que sería 45, sale 7.2, algo así, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama eso? Regenerativa. No, Regenerativa. regenerativa. Sí. Regenerativa. Ok, listo. ¿Qué es lo que tiene el paciente según el algoritmo? Tal vez, doctor, una pérdida de sangre o hemólisis. Ya, son las dos opciones. ¿Cree usted que el paciente de pronto tuvo pérdida de sangre? Yo creo que es hemólisis incluso por el tinte ictérico, doctor. Claro, exactamente. Por el tinte ictérico nos da la idea de que es hemólisis. Además de que nunca nos dice aquí que ha sangrado, ¿no? Entonces, si no ha habido sangrado, lo más probable es que esté hemolizando. ¿Cómo compruebo que está hemolizando? ¿Qué exámenes le tendré que pedir? También bilirrubina. Exacto, Bilirrubina la indirecta, bilirrubina. doctor. La bilirrubina indirecta es la que tiene que estar relevada. ¿Alguna otra prueba que le pueda pedir? Tal vez saber los tiempos de coagulación, ¿cómo están, doctor? Bueno, generalmente están normales, no, los tiempos no se alteran mucho. Si fuera autoinmune, estoy de acuerdo pedirle los tiempos de coagulación, porque se asocia a otros problemas. Pero miren, lo que tengo que pedir son marcadores de hemólisis. Uno de ellos es la bilirrubina, pero además el glóbulo rojo es una célula que está cargada de enzimas. Una enzima que está muy, digamos, metida dentro del glóbulo rojo se llama deshidrogenasa láctica. ¿Sí? Entonces, si los glóbulos rojos se están rompiendo, ¿qué va a pasar con esa deshidrogenasa láctica? ¿Cómo estará en sangre? Aumentado. Tiene que estar aumentado, es cierto, correcto. Entonces, eso se llama perfil de hemólisis, ¿no? Uno, reticulocitos altos. Dos, las bilirrubinas elevadas, 3.2 de bilirrubinas a expensas de bilirrubina indirecta, que es de 2.3. ¿Sí? O sea, las bilirrubinas indirectas son las que están altas. Con deshidrogenasa láctica, que normalmente es hasta 450, aquí tenemos 560. Y bueno, aptoglobinas que están disminuidas. ¿Qué son las aptoglobinas? Normalmente estas aptoglobinas sí son proteínas circulantes en el plasma que cuando el glóbulo rojo pierde su contenido se unen con otras moléculas y forman diferentes compuestos. ¿Sí? La aptoglobina ya no es aptoglobina, sino ya forma parte de otro tipo de molécula. Entonces, con el laboratorista busca aptoglobinas, obviamente no las encuentra y van a estar disminuidas. Ahora, ¿cuál es el problema? En nuestra ciudad, por ejemplo, no hacen aptoglobinas, es un lío. No hay, hasta ahora no. Yo usualmente no pido aptoglobinas porque sé que no lo van a hacer. Y me parece a veces un poco costoso porque sí tengo los otros marcadores, o bilirrubina o deshidrogenasa láctica. Ok, entonces sí quedó claro cuál es el perfil de hemólisis, ¿no? Reticulocitos, que están acá arriba, las bilirrubinas a expensas de la indirecta, la deshidrogenasa láctica elevada y las aptoglobinas disminuidas. Eso se llama perfil de hemólisis. Ok, ahora, estas anemias hemolíticas pueden ser
la mayor parte o la causa más frecuente para anemia hemolítica son las anemias hemolíticas autoinmunes. ¿Qué significa? ¿Qué significa la anemia hemolítica autoinmune? Que el cuerpo es el que está causando la hemólisis. Exacto, son autoanticuerpos. Entonces, la idea es buscar estos autoanticuerpos, ¿sí? Buscar en sangre a ver si el paciente tiene autoanticuerpos que estén destruyendo los glóbulos rojos. ¿Cómo se llama la prueba? ¿Alguien sabe? ¿Tienen alguna idea qué prueba sirve para medir autoanticuerpos en sangre? No, bueno, no importa si no lo saben. Se llama test de Coombs. Test de Coombs. El test de Coombs busca anticuerpos dirigidos contra el glóbulo rojo. ¿Sí? Ahora, en este caso de este paciente, el test de Coombs dice negativo. ¿Qué significa? Que no hay anticuerpos y no es autoinmune. Es autoinmune. Entonces no es autoinmune, puede ser cualquier otra causa. ¿Recuerdan cuando hablamos de anemias hemolíticas? Decíamos, puede ser por causas intracorpusculares, o sea, dentro del glóbulo rojo, o por causas extracorpusculares. La extracorpuscular por excelencia es la hemolítica, la autoinmune. Pero esta no es autoinmune, entonces puede ser de causa mecánica o por microangiopatía o por causas intracorpusculares. Le hicimos un frotis para buscarle en dónde está el problema a este paciente. Y lo que encontramos son muchas de estas células, fíjense. Normalmente el glóbulo rojo tiene que ser como un huequito al centro, ¿sí ven? Que es bicóncavo, ¿no? Pero miren, estas células no son bicóncavas. ¿Sí? No son bicóncavas. Se llaman esferocitos. Pues parece ser que este muchacho lo que tiene es una esferocitosis hereditaria. ¿Sí queda claro? Doctor, ¿y el tratamiento para este paciente? Esplenectomía. Sacarle el vaso. ¿Por qué aumenta el tamaño del vaso? Porque ahí es donde se mueren los glóbulos rojos, se llama cementerio de los glóbulos rojos, ¿no? Y como los glóbulos rojos están muriendo mucho, en gran cantidad, pues tenemos ese cementerio más grande, ¿no? Necesitamos más espacio para tanto que se van muriendo. Entonces, por eso los pacientes tienen esplenomegalia asociada. ¿Preguntas? Doctor Rica, ¿era la supuesta hepatitis o no era? No, yo creo que siempre fue una anemia hemolítica, siempre estuvo hemolizando, sino que nunca detectaron eso. Dijeron es hepatitis, por eso está amarillo, vaya nomás a la casa. ¿Sí? Pero en realidad no era por eso, sino porque el paciente tiene una anemia hemolítica. Doctor, los ANAS también, la prueba de ANAS también serviría para ver los autoinmunes. No, no, porque pueden ser negativos. Lo que sirve es el test de Coombs. O sea, en el contexto de autoinmunes, si el test de Coombs hubiera salido positivo, sí hubiera tenido que pedirle anticuerpos antinucleares, anti-DNA, pedirle pruebas para síndrome antifosfolipídico, porque pueden estar asociados a lupus o pueden estar asociados a otros problemas, pero cuando es Coombs positivo, si el Coombs me sale negativo de entrada, no necesito pedirle ANA, ni nada de eso, ¿ok? ¿Preguntas? Espero no se olviden que se tiene que pedir el perfil de hemólisis y el test de Coombs para pacientes con anemias hemolíticas. ¿No hay preguntas? Terminaríamos ahí lo que es esta parte de los casos clínicos. ¿Sí? Entonces déjenme les comparto pantalla. Vamos a ver ahorita policitemia, poliglobulia. Este es otro tema diferente, ¿no? Ya no estamos hablando de anemia, sino poliglobulia hace referencia al aumento de glóbulos rojos a nivel de la sangre, ¿no? Tenemos muchísimos glóbulos rojos metidos aquí. Pregunta, ¿por qué los glóbulos rojos estarán aumentados? ¿Cuál será lo que motiva el aumento de glóbulos rojos? La Tal vez la deficiencia de falta de oxígeno. oxígeno. Exactamente, muy bien. La deficiencia de oxígeno, ese es el estímulo principal para que se produzcan glóbulos rojos. ¿Sí? Entonces, basados en esto, ¿cuándo consideramos que un paciente tiene poliglobulia?
dependiendo de los niveles de hemoglobina y hematócrito. Entonces, fíjense, hay una revisión que salió en el 2017, donde se cambiaron los puntos de corte. 2016, perdón. Sí, ya no es el punto de corte como habíamos visto. Recuerdan que habíamos visto que la hemoglobina en el hombre es de 13 a 17.5 y en la mujer es de 12 a 17. Pues eso ya se cambió. ¿Sí? Ahora el punto de corte es otro. ¿Por qué? Se dieron cuenta que adelantando un poco, haciéndole ¿cómo serían? Los puntos de corte más bajos, vamos a identificar más rápido a los pacientes con poliglobulias que sean de tratamiento, digamos, temprano, para darles tratamiento de forma temprana. Entonces, ¿cuándo decimos que es poliglobulia? En un varón, cuando tenga más de 16.5 de hemoglobina o un hematocrito mayor al 50%. En una mujer, cuando tenga más de 16 de hemoglobina o un hematocrito del 49%. Quiere decir que el valor normal de la hemoglobina en el varón va de 13 a 16.5 y en la mujer va de 12 a 16. Sí, esos serían los rangos normales de hemoglobina. Ahora, ¿por qué es importante identificar a estos pacientes? Estos pacientes lo que suelen presentar es hiperviscosidad. ¿Qué significará esto de hiperviscosidad sanguínea? Sería la sangre espesa. La sangre espesa. ¿Y qué puede pasar con un paciente que tiene la sangre espesa? Coagulación. Exacto, trombosis, ¿no? Trombosis, es lo que suele ocurrir. Por eso es que la recomendación actual es que se adelante, ¿no? Ya no esperamos a que tenga, antes esperamos a que tenga 18 de hemoglobina. Ahora ya no se espera eso, ¿no? Ahora esperamos 16.5 en el varón y ya estamos hablando de poliglobulia. Ahora, existe también la pseudopoliglobulia, que es esto. Cuando el paciente está deshidratado, por ejemplo, se reduce el volumen del plasma y da una falsa sensación de que está elevada la hemoglobina. Sin embargo, si nosotros le ponemos solución salina y le hidratamos al paciente, vuelve a lo normal, ¿no? Entonces, serían los pacientes deshidratados los que no podría yo valorar la poliglobulia hasta que estén mejor, ¿sí? Ahora, esta poliglobulia puede ser primaria o puede ser secundaria. ¿Qué significa esto de enfermedad primaria? Puede ser por factores genéticos. Claro, exactamente. Hablamos de enfermedad de la médula ósea como tal. ¿Sí? Factores genéticos, como dice el compañero. Pero secundaria significará qué cosa. ¿A qué? Que es dada por alguna enfermedad. Que es dado por alguna enfermedad o condición, ¿no es cierto? ¿Cuál sería esa condición más comúnmente que estimula la producción de glóbulos rojos? Estar con falta de oxígeno por periodos Exactamente. prolongados. La hipoxemia. La hipoxemia es el principal estímulo. Entonces, hablamos de enfermedades que produzcan hipoxemia. ¿Qué enfermedad produce hipoxemia? El COVID. Sí, en teoría podría ser el COVID, pero tiene que ser algo medio más crónico, ¿no? COVID es agudo todavía. Fibrosis. EPOC. Perdón, EPOC. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Qué más? ¿Qué otra enfermedad produce hipoxemia crónica? El asma, la fibrosis puede ser. Exacto, asma, ¿no es cierto? Fibrosis pulmonar idiopática y muchas otras enfermedades pulmonares nos van a dar ese problema. ¿Podrá ser la insuficiencia cardíaca? Pues sí, ¿no? Cuando hay congestión pasiva de los pulmones también, puede estarnos produciendo hipoxemia. Entonces, la insuficiencia cardíaca sí es una patología que produciría una policitemia secundaria. Muy bien. Pregunta. Si yo tengo eso, ¿cómo hago para identificar un paciente con enfermedad primaria? ¿Qué me dice? No va a tener ninguna otra enfermedad, digamos, que esté acompañándole, sino va a ser un caso aislado. Ya, sí, generalmente el paciente viene, o sea, no tiene datos de cardiopatía o no tiene datos de problema pulmonar, pero hay que buscarle, o sea, no tenemos que hacerle por lo menos una radiografía de tórax para saber que no hay nada, ¿no es cierto? Y un electrocardiograma. Pero habrá algún examen que me diga así, me descarte, diga, no, este paciente definitivamente tiene enfermedad de la médula. Podría ser una biopsia de la médula ósea. Exacto, o sea, viendo la médula. Pero antes de ser tan agresivos, ir a la biopsia, algún otro examen. La fisiopatología, ¿cómo es que la falta de oxígeno
produce aumento de glóbulos rojos? ¿Alguien sabe? ¿Qué hace? Porque los glóbulos rojos transportan oxígeno y al haber falta de oxígeno aumenta. Ya, pero ¿por qué? ¿Habrá Eso es algo? como un mecanismo compensatorio, doctor. Sí, pero habrá algo que les estimule a los glóbulos rojos para que salgan más. Porque normalmente todos los días se producen glóbulos rojos, solo que ahora están aumentados en cantidad. ¿Puede ser la eritropoyetina, doctor? Correcto, la eritropoyetina. Muy bien. Cuando una célula está con falta de oxígeno, digamos en la punta del dedo, se me ocurre, por dar un ejemplo así, esa célula pide ayuda, pero no, la célula no puede gritar auxilio, ¿no es cierto? Está faltando el oxígeno, auxilio, me asfixio, no puede decir. Lo que hace es emitir señales químicas. ¿Cómo se llama la señal química? Tiene un nombre, se llama factor inducible por hipoxia. Miren, digo, hasta para que nos podamos aprender. Factor inducible por hipoxia. Y ustedes dirán, no, pues qué fácil de aprender, pero sí, o sea, se llama factor inducible por hipoxia. Ese factor inducible por hipoxia se navega toda la sangre hasta llegar al riñón. Llega al riñón y en las células renales le produce, digamos, el estímulo para que suelte eritropoyetina. Entonces, los niveles de eritropoyetina se elevan y eso va a hacer que la médula ósea produzca más glóbulos rojos. Por tanto, una persona con EPOC, ¿cómo va a estar los niveles de eritropoyetina? Elevados. Elevados. Y una persona que tenga enfermedad de la médula ósea, ¿cómo estará la eritropoyetina? Normal. Normal, correcto, normal. O puede estar incluso disminuido. Pero que esté normal o disminuido ya nos da a nosotros una orientación de que el paciente tiene un trastorno primario, ¿no? Entonces, fíjense, este es el algoritmo de diagnóstico de la poliglobulia. Entonces, hacemos un estudio de la masa eritrocitaria. ¿Qué quiere decir esto? Que tenga más de 16.5 de hemoglobina el varón o que tenga más de 16 de hemoglobina la mujer. Ahí hablamos de masa eritrocitaria elevada. Lo siguiente es medir la eritropoyetina. Facilito, así como está aquí. Si la eritropoyetina es baja o normal, pues pensamos en una enfermedad primaria de la médula ósea. Esa enfermedad primaria de la médula ósea tiene un nombre, se llama policitemia vera. No sé si habrán escuchado ustedes. Por eso ahí dice descartar PB. ¿Sí? Policitemia vera. Ahora, si el paciente tiene eritropoyetina alta, ahí pensamos en un trastorno secundario y vamos a medirle la oximetría de pulso. Miren, con el pulso oxímetro hacemos la diferencia. Si tiene una saturación por debajo del 92%, pues tiene que ser un problema cardiopulmonar. Entonces vamos a hacer la radiografía de tórax, espirometría, electrocardiograma, ecocardiograma, todas esas cosas. Pero si el paciente tiene una oximetría de pulso más del 92%, sí, nos quedan dos opciones. Si el paciente es fumador, ya, es carboxihemoglobina y esa es la causa. ¿Qué tenemos que decirle al paciente? Deje de fumar. ¿Sí? Pero si el paciente dice, no, yo no fumo, nos toca medir la gasometría y buscar la presión arterial de oxígeno. ¿Sí? Si la presión arterial de oxígeno está, digamos, normal, podemos pensar que se trate de una neoplasia productora de eritropoyetina, es decir, un tumor de células renales, por ejemplo, que son productores de eritropoyetina. Pero si la PO2 más bien está elevada, hablamos de hemoglobina de alta afinidad. ¿Sí? Esto también es un trastorno de hemoglobina donde no suelta al oxígeno, porque tiene mucha afinidad por el oxígeno. No sé si queda claro, ¿tienen alguna pregunta? Doctor, esto, o sea, la pulsimetría, no importa si el paciente sea anciano o si tiene que ver. Bueno, siempre los ancianos tienen un poquito más, tienen menos oximetría, pero realmente es lo que queremos. Si tiene por debajo 92, al paciente posiblemente tiene un problema cardiopulmonar. Nos toca investigar, como les digo, buscarle si tiene un problema pulmonar con radiografía de tórax, hacer una espirometría, que es prueba de función pulmonar, o hacerle ecocardiograma para ver si no es del corazón el que nos está dando el problema. Y en un adulto mayor, doctor, ¿hasta cuándo se podría ver la saturación de oxígeno para detectar que sea una enfermedad O sea, cardiopulmonar?
como ustedes ven el algoritmo, si la eritropoyetina está alta, ahí con el pulso oxímetro. Es ese rato. Y ahí decidimos si es que le investigamos el pulmón o si no, o le buscamos por otro lado. No sé si les queda claro. Sí, doctor, gracias. Ya. Muy bien, antes de ir a ver este síndrome, déjenme mostrarles otro caso. Ay, todavía no lo abro a este. Perdón, ya les voy a abrir déjenme buscar el caso. Muy bien. Esta vez se trata de una mujer, fíjense, también de edad, tiene 71 años, tiene hipertensión arterial que está recibiendo tratamiento con los sartán desde 5 años y además hipotiroidismo tratada con levotiroxina. ¿Ok? Su historial presenta 10 horas antes del ingreso, dice cefalea holocraniana, pulsátil con EVA de 7/10 y se acompaña de tinnitus, episodios de inestabilidad y disnea de 20 minutos de duración que se dio de manera espontánea. Ya con una presión de 170/90, frecuencia cardíaca de 74, respiraciones de 17, temperatura de 37 grados centígrados, saturación de 94%, rubicundez espacial e inyección conjuntival. El resto del examen es normal. Muy bien. ¿Cuáles son los problemas de esta paciente? ¿Qué me dice? La cefalea, doctor. ¿No es cierto? Cefalea con EVA de 7/10. ¿Qué más? Tinnitus. Tinnitus. ¿Qué más? Disney. Disnea. ¿Ya? Doctor, la hipertensión, porque si está con cefalea capaz no le puede estar sirviendo. Perdón, la hipertensión sí, pero ¿qué me dijo después de eso? Que está con cefalea capaz de tratamiento no le... Exactamente, la hipertensión está controlada. De hecho, fíjense cuánto está la presión. 170/90. ¿Qué más? ¿Qué otro problema? La inestabilidad. Inestabilidad, ¿no es cierto? ¿Qué más? La rubicundez. Ok, rubicundez. Y... La inyección conjuntival. Ok, serían los problemas de la paciente. Entonces, podemos agrupar los problemas por órganos y sistemas. ¿Qué dice? Son varios. Sí. ¿Qué órganos tenemos afectos? Primero el vascular, Sí, que ¿no es es cierto? lo que causa la inyección conjuntival, la tensión arterial, la rubicundez, seguramente. Ok, muy bien. ¿Qué más? Y también serían nerviosos por el tinnitus, la inestabilidad. ¿Algo más? La disnea, ¿cómo me explico? Por la tensión elevada. Ya. ¿Qué pensarían ustedes en esta paciente? Viene con cefalea, episodios de inestabilidad, disnea, está hipertensa. ¿Qué pensarían de entrada? Tal vez doctor, que tiene, o sea, ahorita ya está con enfisema pulmonar, podría ser. Pero bueno, si tuvieran enfisema pulmonar, esto ya es crónico. ¿Cuántas horas dice? ¿Qué piensa? El doctor y pulmonar no sé, porque si está saturando bien y todo eso, así que... Sí, exacto. ¿Qué piensa? Y no podría ser un... Una insuficiencia cardíaca, tal vez. Ok, pero no tiene edema de miembros inferiores. La hipertensión maltratada.
Sí, o sea, estoy de acuerdo con ustedes que la hipertensión puede causar mucho de esto que está aquí. Puede dar la cefalea, los tinnitus también puede ser por hipertensión. Sí, la inestabilidad puede ser, de hecho, porque está generando un problema neurológico. Y la disnea, más bien es una alteración subjetiva, porque el respiratoria está aparentemente bien. No creo que sea disnea, sino otra cosa. ¿Sí? Parte de la inestabilidad. Porque eso de inestabilidad significa que eso no está tampoco muy claro, ¿no? Les cuento, la historia venía así, por eso les pongo así. Pero sí, la verdad a mí me deja un poco medio con un sabor de que no estoy seguro qué es lo que le preguntaron. Bueno, vamos a seguir. Digo, vamos a tener que hacer otra clase de análisis. No es tan simple analizar un caso así. Entonces vamos a poner nuestro listado de problemas que ya lo habíamos puesto. Cefalea, tinnitus, inestabilidad, disnea, transitoria. Ojo. Con tensión arterial de 170-90, rubicundez e inyección conjuntival. Ahí está nuestra lista de problemas para no olvidarnos de las cosas, ¿no es cierto? Y tenemos que ver si podemos armar síndromes o manejar problemas. ¿Algún síndrome ven ustedes ahí? ¿Qué me dicen? Doctor, tal vez un síndrome de hipertensión endocraniana. Por la cefalea, la hipertensión, pues sí, podría ser un síndrome de hipertensión endocrina, sino que el problema es que debería haber mantenido y no mejorado, ¿no? Eso siempre será el pero. ¿Qué más? O sea, todos en general están así, fíjese. Insuficiencia respiratoria podría ser por la disnea. Sin embargo, como bien dijo el compañero, tiene una saturación de 94. Entonces esto ya le quita o nos quita poder a esto. Cefalea con instabilidad, pues sí, secundaria la hipertensión arterial no controlada y un síndrome de ojo rojo, ¿qué tal que esto no tenga nada que ver? ¿Qué opina? Serían las posibilidades, ¿no? De las cuales me quedo solo con esta. Hipertensión arterial no controlada. Que una crisis hipertensiva, pues me está dando todo. El dolor de cabeza, la inestabilidad que presenta la paciente, el tinnitus, incluso la disnea, digo, como sensación de falta de aire por la opresión que puede estar causando el aumento de la presión arterial. Entonces, diagnósticos presuntivos en esta paciente, la verdad son difíciles de hacer, pero ante esto yo tengo que pensar en una tromboembolia pulmonar, incluso un infarto agudo de miocardio. Claro, yo sé que esto de pronto debería continuar, podría ser una angina aquí, infarto / angina de pecho, una insuficiencia renal crónica, porque es hipertensa, y una conjuntivitis, ¿no? Todos estos 4 diagnósticos los trataría de manejar a la paciente. Digo, quitando esto de infarto y ponerme en síndrome coronario, porque más bien podría ser un síndrome coronario, ¿sí? El plan de diagnóstico, ¿qué exámenes le vamos a pedir? ¿Qué opina? Radiografía de tórax para descartar la tromboembolia, ¿no? ¿Qué más? CPK para ver si hay necrosis en el corazón. Claro, marcadores de corazón, ¿qué más? Si estoy pensando en un infarto, ¿qué onda? Un electro. Electrocardiograma. Un electrocardiograma, ¿qué más? Podría ser una prueba de resistencia. Claro, pensando que tiene angina de pecho y en ese A ver momento si se todo bien. repite la disnea. Exactamente, si se repite de nuevo, entonces ahí sí pensamos que el paciente tenga más bien una angina de pecho. Sería un síndrome coronario, ¿no? El síndrome coronario incluye el infarto y también la angina. Y bueno, uricreatinina, pues por la función renal, ¿no es cierto? Biometría, reticulocitos, urea-creatinina, los electrolitos, el examen de orina, porque la función renal, ¿no? Podemos encontrar proteínas en orina que nos indican que hay daño renal secundario a la hipertensión arterial. Un electrocardiograma y un dímero D. ¿Por qué el dímero D? Para ver si hay coagulación. Exacto. Muy bien, sí, eso ya sabemos, ¿no? Aquí está el electro.
No sé qué tan buenos o qué tan malos estén en electrocardiograma, pero por si acaso más bien les voy a dar el resultado. Está normal, no hay nada, ¿no? Electrocardiograma normal en la paciente. La radiografía de tórax, ¿qué está? Normal igual. Está Normal. normal, ¿no es cierto? No hay nada nuevo que nos llame la atención. Aquí tenemos el modelo de probabilidad clínica de Wells, ya lo conocíamos, ya lo habíamos visto anteriormente, ¿no es cierto? Y nos pregunta este modelo para tromboembolia pulmonar. ¿Tenemos signos de trombosis venosa profunda? ¿Sí o no? No lo refiere, doctor. No, ¿verdad? Exactamente. Frecuencia cardíaca más de 100. Tampoco, doctor. Inmovilización, Tampoco. ya. Dice, previamente diagnosticada de trombosis venosa profunda o de embolia pulmonar. No. No. Hemoptisis, cáncer. Ya. No, no ¿Hay refiere. otra explicación mejor que tromboembolia pulmonar? Si su respuesta es sí, no le podríamos poner 3 puntos. Si su respuesta es no, pues le agregaríamos los 3 puntos. Repito la pregunta. ¿Hay una enfermedad que explica mejor los síntomas que la tromboembolia pulmonar? Insuficiencia renal. Ya, ¿no es cierto? Podría ser, de pronto, ¿no es cierto? O lo mismo hipertensión arterial. Entonces, definitivamente, ¿cuánto sacamos en el score? 0. Ya, exacto. Ya desde ahí, tromboembolia pulmonar es poco probable, ¿no? Entonces son los exámenes de laboratorio. Finalmente, pues con la duda, vamos a hacer el examen de laboratorio a ver qué sale, más o menos buscando todas esas opciones que hemos mencionado previamente. Fíjense, hemoglobina 21.5, hematocrito 64.9. El volumen corporal medio, la verdad es que está, ¿cómo se llama esto? 71.6. ¿Cómo se llama esto? Abajo, doctor. Microcítico. Microcítico, pero no tiene anemia, no, para nada tiene anemia. Entonces ahí como que ya no tiene mucho valor, ¿sí? Me salto leucocitos 7020 con 60% neutros y linfocitos de 29%. ¿Qué opina? Los linfocitos, o sea, como que igual están bien, pero están un poco bajos, o sea, a vigilar. Bueno, si tiene el rango normal, está normal, o sea, no hay vuelta ahí, ¿sí? Plaquetas 350.000, ¿qué opina? Doctor. Bien, ¿no es cierto? Normal. Glucosa 126, creatinina 0.8, con PCR de 5.6, que ese sí está un poquito alto, una PCR un poquito más alta de lo normal. Ok, le hacemos sodio, potasio, cloro, que están bien, calcio, troponinas negativas, y el dímero de 245. Lo normal es que esté mayor a 500. ¿Qué opina? ¿Cuál es el único hallazgo que tiene esta paciente? Baja del dímero D. Si el dímero D está bajo, significa que, pues ya sabíamos, no hay trombosis. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene la paciente? ¿Qué me dicen? La poliglobulia, entonces. Porque tiene un Exactamente. hematocrito elevado. Tiene una poliglobulia. ¿Qué tenemos que hacer? Si tiene Hacer una poliglobulia. prueba de Valor la ECOG. eritropoyetina. Exacto, niveles de eritropoyetina. Entonces, bueno, poliglobulia, ya sabemos que, pues se me había olvidado yo, síntomas de hiperviscosidad, no sé por qué se me pasó esta imagen, pues te lo volví a poner aquí. Cuando el paciente tiene hiperviscosidad por aumento de los glóbulos rojos, es como si yo quisiera atravesar el centro de Cuenca al mediodía en el carro, es imposible, ¿no? Demasiado tráfico. Imaginen ustedes las arterias llenas de glóbulos rojos que no pueden circular rápidamente, ¿no? Entonces eso me va a generar muchos problemas como cefaleas, mareos, visión doble o visión borrosa, parestesis en labios y dedos, sensación, digamos, alteraciones para concentrarse, cansancio, dolores musculares, debilidad muscular, dolor torácico e incluso dolor abdominal. Estos se llaman
síndrome de hiperviscosidad, porque son signos y síntomas parecidos. Y si se fijan, ¿cuántos de estos tenía la paciente? Tenía las cefaleas, los mareos, las alteraciones mentales, digamos. También tenía el dolor. El dolor torácico. La disnea ahí, habría que ver si era disnea, ¿no? Y a mí me queda duda que ha sido disnea, desde el principio lo dije, creo que no. Más bien creo que estaba asociado con esto. Entonces la paciente lo que tenía un síndrome de hiperviscosidad, ¿no? Tiene tanto glóbulo rojo que pues, ya no puede. Salió a caminar y enseguida le empezó con el problema, ¿no? Que es donde se manifiesta más. Entonces, la pregunta es si es primaria o secundaria. Eso lo respondemos con la eritropoyetina. Como vemos, ahí está el algoritmo para vernos. Y vamos a ver, eritropoyetina 0.8, valor normal desde 0 a 19. ¿Qué opina? Está normal, doctor. Ya, entonces, ¿dónde está la enfermedad? Autoinmune. No, Es primaria. es primaria, ¿no? Por tanto, ¿qué quiere hacer? ¿Dónde le buscamos? La médula. En la En la médula. médula, Hay doctor. que ir a la médula, ¿no? En la médula encontramos, esto es una imagen de, no es la médula ósea, pero es un corte histológico. ¿Sí? Es decir, es una biopsia. Aquí podemos ver que está cargada de células, ¿sí? Y todas están aumentadas, tanto la serie granulocítica como la serie plaquetaria. Estos grandes que se ven aquí son megacariocitos, también están muy aumentados. Sí, tenemos todas las series elevadas, tanto rojos como las células blancas. Se llama panmielosis esto de aquí, es decir, todo está elevado. Entonces le pedimos una prueba de JAK2 que también nos dio positivo. ¿Por qué JAK2? Los criterios son estos, criterios para policitemia vera, que tenga hemoglobina más de 6 en el 0.5 en el hombre o hemoglobina más de 6 en la mujer. En la biopsia, que se muestre hipercelularidad para la edad, con crecimiento de las 3 líneas celulares, o sea, panmielosis, que es lo que estamos viendo aquí. Además, que tenga la mutación de JAK2 positiva en el 95% es del exón 12 y apenas en el 3% en el exón 14. No sé si queda claro entonces, el diagnóstico de la paciente termina siendo policitemia vera. ¿Qué edad tenía la paciente? 70. Ya, entonces la policitemia vera se ve en pacientes mayores, no se ve en pacientes jóvenes, es muy raro en jóvenes. Entonces, por eso es que si yo le mido, si tengo poliglobulia y le mido la oximetría y tengo más del 92%, digo, no, lo que tengo que ver primero es la eritropoyetina, independientemente de la saturación. La edad, ya vieron, esta paciente es de 77 años. ¿Pregunta? Doctor, y una prueba de laboratorio que puede ser útil, ¿no sería también la BSG? No necesariamente. Puede que sí esté retardado o acelerado. Retardada, perdón. Pero no necesariamente, depende de muchas circunstancias. ¿Sí? Entonces, más confiable es la biometría, es el primer paso para encontrar el aumento de la hemoglobina. Y el segundo paso, pues, es ver los niveles de eritropoyetina. Si la eritropoyetina está normal o baja, ese paciente toca hacerle médula. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí quedó claro el algoritmo? Sí, doctor. Ya. Listo, muchachos. Vamos a dejar aquí entonces, sí, terminaremos la clase ahí y cualquier pregunta o comentario.